Hola, estimados suscriptores, les saluda Liz Luque. El día de hoy vamos a tratar en las lecciones, aquí en la revista Actualidad Empresarial, sobre guías de remisión. Bienvenidos. Bien, vamos a tratar respecto de este tema, guías de remisión. Es un tema extenso y muy profundo que tendría que tratarse, digamos, con mucho más detenimiento. Lo que vamos el día de hoy a exponer son aspectos importantes que se deberá tener en cuenta respecto de estos documentos, guías de remisión, y su impacto en las actividades de comercio, exterior. Lo primero que tendríamos que nosotros mencionar respecto de estos documentos, respecto de las guías de remisión, es que son documentos con alto valor probatorio para efectos de poder probar la fehaciencia de la operación. En ese sentido, va a ser de vital importancia, como entiendo que nuestros suscriptores tienen conocimiento de cuando se realicen operaciones de compra, va a ser importante tener en nuestro poder estos tipos de documentos, ¿no? Las guías de remisión, para efectos de sustentar la fehaciencia de la operación. Habría que mencionar que las guías de remisión son documentos que sustentan el traslado de bienes, y ahí radica su importancia para efectos de determinar o para efectos de probar que la operación efectivamente se ha dado, ¿no? Entonces, habrán situaciones señaladas expresamente por la norma, en las cuales se van a exceptuar del uso de las guías de remisión, sean estas guías de remisión remitente o guías de remisión transportista. El dispositivo legal lo indicará de manera taxativa en qué circunstancias es que se podrá prescindir del uso de las mismas. Asimismo, también la normativa que regule, dependiendo si hablamos de guías de remisión físicas o electrónicas, también indicará la información que debe constar en ellas, ¿no? Y en algunos casos, en situaciones muy específicas, el mismo comprobante de pago podrá sustentar también la remisión de esos bienes, ¿no? El traslado de esos bienes, cuando conste en ella cierta información, que también estará indicado en las normas legales que regulen efectivamente estos documentos, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que nosotros mencionar son dos cositas, ¿no? Antes de iniciar, que las guías de remisión son guías de remisión, como lo indiqué hace unos minutos, guías de remisión remitente o transportista, ¿no? Asimismo, también tenemos las guías de remisión físicas o electrónicas. Muy bien. Las guías de emisión físicas están reguladas por la Resolución de Superintendencia 007-99 SUNAT, que es el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? En esa resolución se desarrolla la forma como es que va a tener que ser llenada este documento, y a su vez también quienes tienen la obligación de generar estas guías de remisión, sean de remitente o de transportista. En el caso de las guías de remisión electrónicas, habría que señalar que hay una normativa específica para las guías de remisión electrónica, que lo vamos a ver más adelante, lo van a ver en la diapositiva, y también va en este caso a señalar esta resolución específica las condiciones para su emisión y también la información que deberá constar en ellas. Lo que sí hay que en todo caso señalar al día de hoy es que no hay una obligatoriedad de momento para efectos de generar las guías de remisión electrónicas en las operaciones de comercio exterior o en las operaciones que se dan dentro de territorio nacional, salvo, y eso sí hay que señalar, que se trate de operaciones que estén vinculados con bienes fiscalizados. En ese caso sí, efectivamente, hay un dispositivo legal
que lo vamos a ver también, vamos a mencionarlo más adelante y está en las diapositivas, que indica que efectivamente para efectos de el traslado de estos bienes específicos, bienes fiscalizados, se va a tener que efectuar el uso de estas guías de remisión electrónicas. Entonces, cuando hablemos de guías de remisión electrónica, solamente se va a estar en la obligación de utilizar guías de remisión electrónica cuando se trate de traslados de bienes fiscalizados. En los demás casos, las guías de remisión electrónicas no son obligatorias para su uso, no al día de hoy. Evidentemente, más adelante se debe colegir, así como está sucediendo ahora con los comprobantes electrónicos, la obligatoriedad va a ser a todo el universo de contribuyentes. De momento no lo es. En ese sentido, el contribuyente podría optar por de manera simultánea generar guías de remisión electrónicas y generar guías de remisión físicas, ¿ok? Muy bien. Habiendo mencionado esto, vamos a en todo caso indicar algunos aspectos que consideramos importante, ¿no? Vamos a indicar acá respecto de las guías de remisión, electrónicas. Hay un preámbulo que sí quisiera yo en todo caso hacer mención, y es que como nosotros sabemos y ya lo hemos mencionado en algunas lecciones anteriores, tenemos dos tipos de emisores electrónicos, ¿no? Los determinados por SUNAT y los emisores electrónicos por elección. Los determinados por SUNAT es que hay una resolución de superintendencia que lo designa como tales, ¿no? Indica desde qué momento, respecto de qué operaciones, y le señala también bajo qué sistema de emisión deberán generar esos comprobantes electrónicos los emisores electrónicos, obviamente, ¿no? En el caso de emisores electrónicos por elección, esto de aquí supone que el contribuyente voluntariamente genera el documento electrónico, ¿no? No está obligado, pero lo genera voluntariamente porque le es conveniente para sus operaciones, ¿correcto? Muy bien, esos son los dos tipos de emisores electrónicos. Vamos a ver aquí nosotros que en la siguiente diapositiva que el emisor electrónico por elección obtiene ese estatus, ¿no?, en el momento en el cual genera cualquiera de los documentos que están indicados en esta base legal. Miren ustedes, la calidad de emisor electrónico por elección se obtiene conforme lo señala el numeral 2.2 del artículo 2 de la resolución de superintendencia 300-2014 en cualquiera de los siguientes momentos, lo que ocurra primero. Entonces, si verificamos este numeral, ahí tienen ustedes la base legal, en cualquiera de estos momentos ya tú te conviertes en un emisor electrónico por elección. Entonces, fíjense ustedes que en el inciso C y D de esta base legal indica que yo me convierto en un emisor electrónico por elección el día calendario en que se emita la primera guía de remisión electrónica, sea a través del sistema del contribuyente o sea a través del sistema SOL, a través del portal de la SUNAT. Con la primera generación de la guía de remisión, porque así yo lo puedo decidir, ¿no? Me parece más conveniente generar la guía de remisión vía electrónica, entonces la genero. Ya con ese solo hecho mi estatus cambia, mi estatus me paso a ser un emisor electrónico por elección. Muy bien. Lo que quería acá yo remarcar es lo siguiente, que ese estatus de emisor electrónico por elección no es permanente, eso va a cambiar, va a haber un cambio del estatus. Fíjense ustedes en esta diapositiva. No obstante, es importante señalar que el estatus de emisor electrónico por elección no es fijo e inalterable, sino que se verá afectada por el paso del tiempo y otras particularidades que deberá tenerse en cuenta conforme lo señalado en numeral 2.2 del artículo 2 de la resolución 300-2014, que a la letra señala lo siguiente. Este párrafo está señalado en esa base legal indicada, ¿no? En los casos en que el contribuyente adquiera la calidad de emisor electrónico por elección, en el sistema respecto de facturas, boletas, notas de crédito, de débito, a través del sistema del contribuyente, SOL, facturador u OCE, pueden seguir emitiendo facturas, boletas, notas, ¿no?, de crédito en formatos impresos hasta por un plazo de 5 meses contados desde el primer día calendario del mes siguiente de adquirir la calidad de emisor electrónico. Entonces, lo que te menciona aquí y es muy importante tenerlo en cuenta es que si tú eres un emisor electrónico voluntario, tu estatus de voluntario la vas a tener hasta una determinada fecha y con ello también la posibilidad de poder emitir de manera simultánea hasta que acabe tu estatus de emisor electrónico voluntario, simultáneamente los comprobantes físicos como electrónicos, de manera simultánea.
simultánea. Recuerden ustedes que si somos contribuyentes que hemos generado solamente la guía de remisión electrónica, sea por SOL o sea por el sistema del contribuyente, yo ya estaría siendo considerado un emisor electrónico voluntario, ¿correcto? Por lo cual entendería que podría simultáneamente generar las guías de remisión, ¿no?, físicas o electrónicas, ¿no?, en forma alternada. Pero hay un plazo límite, porque como lo he mencionado, el estatus cambia, ¿no? Entonces, fíjense, a través del tercer párrafo del numeral 2.2 del artículo 2, se establece la fecha en que va a cambiar el estatus de emisor electrónico obligado. Y miren lo que indica este dispositivo legal, ¿no? Cumplido el plazo antes señalado, o sea, de los 5 meses que indicamos en la diapositiva anterior, a partir del primer día calendario del 6º mes, el sujeto indicado en el párrafo precedente adquiere la calidad de emisor electrónico por determinación de la SUNAT, debiéndose aplicar las disposiciones que sobre dicha calidad establecen las resoluciones de cada sistema. Claro, el estatus cambia. Pasados los 5 meses, al primer día calendario del 6º mes, ya te vuelves un emisor electrónico obligado, por lo cual ya no vas a tener esa posibilidad de alternar. ¿Alternar qué? La emisión de los documentos electrónicos con los documentos físicos. Ya no, porque ya la obligación es que tú generes los comprobantes electrónicos sí o sí. Salvo situaciones de contingencia, podrás generar los comprobantes físicos bajo ciertas condiciones y requerimientos. Ojo con eso, ¿ya? Pero en principio cambia y ya tus obligaciones van a ser otras. Y cambias a ser un determinado o un obligado por la administración tributaria, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. ¿Por qué razón? Hay que tomar en consideración por este ejemplo que estoy consignando aquí, que está vinculado con las guías de remisión. Fíjense ustedes, si una empresa realiza operaciones por las cuales solo emite facturas y boletas en formatos impresos, ojo con esto, soy un contribuyente que solo emite facturas y boletas en formatos impresos, ¿ok? Y el 4 de mayo del 2021 decide emitir una guía de remisión electrónica, como lo hemos señalado, bajo el dispositivo legal. La segunda diapositiva que hemos puesto señala de que yo, al emitir la primera guía de remisión, ya me vuelvo en un emisor electrónico voluntario, ¿cierto? Entonces acá dice, se convierte a partir de ese momento en un emisor electrónico por elección. Perfecto, con la primera generación. Entonces la pregunta aquí que lanzamos es la siguiente, ¿no? Supone que el primer día hábil del 6º mes siguiente a la fecha de haberse generado esa primera guía de remisión electrónica, ¿obtendré la calidad de emisor electrónico por determinación de la SUNAT? Con la primera guía de remisión generada electrónicamente, ¿cambiaré mi estatus? ¿Tendré que al primer día hábil del 6º mes generar ya mi documentación en forma electrónica? La respuesta es no, ¿no? La respuesta es no. La empresa no obtendrá a partir del primer día hábil del 6º mes siguiente a la fecha de emisión de la guía de remisión electrónica la calidad de emisor electrónico determinado por la SUNAT, dado que dicha calidad de obligado se obtiene a partir del primer día hábil del 6º mes siguiente a la fecha de emisión voluntaria de solamente la factura, boleta de venta, notas de crédito y notas de débito emitido por los sistemas del contribuyente, del SOL o de OCE. Como se darán cuenta, estimados suscriptores, solamente en la medida que tú generes estos documentos electrónicos, sean denominados facturas, boletas y sus respectivas notas, en ese caso es que tú cambias tu estatus a un emisor obligado. En el caso de las guías de remisión no estamos en ese supuesto. Por esa razón es que nosotros podemos señalar que tú puedes emitir las guías de remisión física o electrónicas y alternarlas sin ningún problema, ¿correcto? Eso es algo muy importante, ¿ya? Porque así la norma lo ha establecido, ¿okay? En el caso no hay forma de que cambies tu situación de un voluntario a un obligado. De momento no hay no hay la posibilidad que se dé ese cambio. Evidentemente, como le he señalado al inicio, en la parte del preámbulo, la intención, ¿no?, o a donde está dirigido o a donde se va a dirigir la administración tributaria es que al final el universo de contribuyentes utilice la documentación en forma electrónica, ¿no? Muy bien, entonces
eso es lo primero que tendríamos que señalar, ¿no? Respecto de que si yo lo generara ya me convierte en un muestreo electrónico obligado con el pasar del tiempo. De momento no, seguirás tú, pasado los 5 meses, podrás seguir generando guías de remisión electrónicas o físicas alternadamente hasta que la norma o el dispositivo legal, ¿no? Varíe o cambie. Muy bien, les había comentado que al día de hoy tenemos guías de remisión físicas y electrónicas. Miren las electrónicas, aquí están las bases legales que las sustentan. Si estamos nosotros hablando de las guías de remisión que sustentan el traslado de bienes fiscalizados, entonces hacemos referencia a la resolución que está en la parte inferior, la 271/2013 SUNAT, ¿ok? Esa es la resolución que regula la emisión de las guías de remisión para el traslado de bienes fiscalizados. Y la misma resolución también señala quiénes deberán utilizar ese tipo de guías de remisión, ¿ok? La misma resolución. En el caso de la resolución que está en la parte superior, la 255/2015, es la resolución que regula la guía de remisión electrónicas en las demás operaciones, ¿correcto? En las demás operaciones. Ahora, muchos contribuyentes o algunos suscriptores se comunican con nosotros y nos indican, pero acá hay una resolución de superintendencia que está regulando la utilización de las guías de remisión. Entonces, ¿cómo usted podría indicarme que no estoy obligado? Hay una resolución que regula su obligatoriedad. Miren, esta resolución de superintendencia 255/2015 lo que regula es la forma como es que se va a generar la guía de remisión, sea a través del portal de la SUNAT o sea a través de sistemas de emisión del propio contribuyente. Es la forma, es que si tú te animas a utilizarlas, entonces de esta manera es que la vas a poder generar. Te indica el cómo, el procedimiento a seguir para la generación de la guía de remisión, pero no señala en esta resolución que ustedes se van a encontrar obligados a realizar esto sí o sí, en tanto que haya un traslado de bienes. No. Lo que indica esta resolución es básicamente el cómo se va a generar. Si tú vas a querer utilizar una guía de remisión electrónica, sea desde el portal o sea del contribuyente, esta resolución te va a ayudar para que puedas saber la forma como se genera y cuáles son las cualidades y la información que deberás consignar en ellas. Pero no indica esa resolución quiénes van a estar obligados, porque no hay obligatoriedad el día de hoy. Habría que mencionar que una de las razones también por las que no es obligatorio el uso de las guías de remisión en las demás operaciones que no sean operaciones que estén vinculadas a bienes fiscalizados es porque todavía falta ajustar, ¿no? Digamos la forma el procedimiento, la forma para la generación de la guía de remisión, debido a que hay algunas situaciones o eventos u operaciones que no los podrías hacer, ¿no? Directamente con una guía de remisión electrónica y tendrías que utilizar para esto la física. Entonces, esos ajustes también hacen de que no se haga obligatorio de momento, por lo cual podemos alternar la utilización, como le he indicado, de las guías físicas con las guías electrónicas. ¿Ya? Muy bien, entonces pasemos a lo siguiente. Miren, en el artículo 18 del reglamento de comprobantes de pago, algo muy importante que sería bueno mencionar primero. Si bien es cierto, nosotros tenemos la resolución de superintendencia 255/2015 que regula el procedimiento para efectos de generar la guía de remisión electrónica, aquello que no esté señalado expresamente en la guía, en esa resolución para la generación de las guías de remisión, pueden ser complementadas con lo señalado en la resolución de superintendencia 007-99 SUNAT. Es muy importante indicar eso, o sea, aquello que no se encuentre, digamos, desarrollado en la resolución 255/2015, me servirá como apoyo la resolución de superintendencia 007-99, que al final es la primera resolución que regula la generación y obligación de emisión de las guías de remisión físicas y que también me servirá para efectos de determinar quiénes están obligados a generar las guías de remisión electrónicas también, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. Pero vamos a ver ahora quiénes estarían obligados desde un contexto del comercio exterior, ¿no? Fíjense ustedes, el artículo 18 indica quiénes estarán en la obligación de generar las guías de remisión remitente, ¿ya? Las guías de remisión remitente. Miren,
En la resolución de superintendencia 007-199, que es el reglamento de comprobantes de pago, la regulación de las guías de remisión están desde el artículo 17 en adelante, ¿ya? El artículo 18 se indica los obligados a generar las guías de remisión remitente. Y fíjense ustedes aquí el artículo 18, los numerales 1.4, 1.5 y 1.6 indican en el contexto de comercio exterior que la agencia de aduana va a ser la obligada de generar la guía de remisión remitente cuando el propietario o consignatario de los bienes le haya otorgado mandato para despachar, definido así en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Igualmente, el almacén aduanero o responsable en el caso de traslado de bienes considerados también en la Ley General de Aduanas, ¿no? Como mercancías extranjeras trasladadas desde puerto o aeropuerto hasta el almacén aduanero. Asimismo, también señala en el 1.6 el almacén aduanero, va a ser responsable de generar las guías de remisión, en el caso de traslado de bienes considerados en la Ley General de Aduanas como mercancía nacional desde el almacén aduanero hasta el puerto o aeropuerto. Mire, luego, siguiente, señala acá, se considera como remitentes a los sujetos obligados a emitir la guía de remisión, conforme lo señalado en estos numerales. Entonces son ellos los que van a generar la guía de remisión para efectos de estas operaciones que están vinculadas con el comercio exterior. Para efectos de las operaciones de comercio exterior es importante señalar que si yo quiero exportar o importar, en principio voy a requerir hacerlo a través de un agente de aduanas, necesariamente, ¿ok? Hay excepciones que evidentemente hacen que yo no me pueda ver en la obligación de necesariamente tener a este intermediario dentro de esta operación de comercio exterior, pero en general voy a requerir a una agente de aduanas, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes que cuando el agente de aduanas hace estas gestiones, va a ser él, en este caso, que se encargue de generar la guía de remisión, ¿ya? Cuando se le haya otorgado un mandato. Y es muy importante esto de aquí. Se le tiene que otorgar un mandato, porque claro, cuando uno se le otorga un mandato a la agencia de aduana, es él el encargado de hacer todas las gestiones a nombre de el importador, ¿no? Al nombre del importador o del exportador, ¿no? Cuando se le da el mandato al agente de aduanas. Muy bien, eso es muy importante señalar. Vamos a continuar aquí. Fíjense, hay un punto adicional de los requisitos adicionales. Miren, hemos visto en la diapositiva anterior quienes están obligados a generar la guía de remisión remitente desde el contexto del comercio exterior. Hemos señalado que en este caso, en un primer supuesto, es el agente de aduanas. Y fíjense ustedes en este artículo, en el artículo 20 del reglamento de comprobantes de pago, hay requisitos adicionales que deberá ingresarse en las guías de remisión. El numeral 1.6 del artículo 20 del reglamento de comprobantes de pago señala que en el traslado de bienes no será necesario consignar en la guía de remisión emitida por el remitente los datos de los bienes transportados cuando el motivo del traslado sea importación y la guía de remisión esté acompañada de las declaraciones únicas de aduanas en la que tales datos estén consignados conforme lo dispuesto del artículo 19 del 1.12. Entonces, nosotros tenemos que plantear lo siguiente. Es muy importante observar en las guías de remisión qué información debe ir en la guía de remisión, sea de remitente o sea transportista, ¿correcto? Pero en miren ustedes que un requisito importante dentro de la guía de remisión, por ejemplo, señores, es que se consignen los bienes en forma detallada. Ahí tiene que estar indicado en la guía de remisión y eso ustedes lo ven en el artículo 19, ¿no? Del reglamento de comprobantes de pago. Repito, la RS 007-199 SUNAT. Pero para este caso específico, cuando se haga el traslado por un motivo de importación, entonces en esta situación en específico
no va a ser necesario consignar en la guía en la guía de remisión los bienes transportados, pero tiene que ir acompañado, ¿qué cosa? La Declaración Única de Aduanas, o la conocida DAM, ¿no? La Declaración Aduanera de Mercancías. Y en esa Declaración Aduana de Mercancías, en esa DAM o en esa DUA, deberá consignarse, sí, los datos que son exigibles y que deberían ir en la guía de remisión. O sea, en tanto que esté en la DUA, esa información, no habrá problema que no esté señalado en la guía de remisión cuando se trate de este tipo de motivo importación. Fíjense ustedes aquí, el artículo 19, el numeral 1.11, del cual hacía referencia la diapositiva anterior, indica los datos que deberían estar señalados en la guía de remisión, pero que mientras estén en la DUA no va a ser obligatorio consignarlos en la guía de remisión, en tanto que esté en la DUA. Recuerden que tiene que ir acompañado, tanto la DUA como la guía de remisión, ¿ok? Entonces, eso es importante. Luego, aquí hay un punto también dentro del artículo 20 del Reglamento de Comprobantes de Pago, el numeral 1.7, indica algo adicional. Dice, en el caso del traslado de bienes, cuando el propietario consignatario de los bienes haya otorgado mandato a la agencia de aduana para despachar, adicionalmente a los datos establecidos en el artículo 19, la guía de remisión deberá contener los siguientes datos del propietario o consignatario. Ahí están los datos, señores. Fíjense ustedes, hay algo muy importante, ¿no? Como vuelvo a señalar, las agencias de aduanas son intermediarios para efectos de poder culminar o desarrollar todo proceso de comercio exterior, sea importación o sea exportación, porque así la norma lo ha señalado. ¿Y qué norma? La norma, el reglamento de comprobantes no, pues no, el reglamento de comprobantes de pago no, sino la Ley General de Aduanas, ¿no? Que está regulada por el Decreto Legislativo 1053. Ahí se regula, ¿no? Y señala la importancia de este intermediario para que se pueda facilitar estas operaciones tanto de importación como de exportación. Entonces, digamos, el nexo o el documento que hace que la agencia de aduana pueda realizar sus diferentes operaciones es el contrato de mandato, y es a través de este contrato que realiza la agencia de aduanas las diferentes operaciones a nombre de su cliente, que sería en este caso el importador o el exportador. Y por esa razón, fíjense ustedes, el numeral 1.7 dice claramente, ¿no? Si es que la agencia de aduanas está realizando los traslados a través de un mandato, ¿no? Que le da en este caso su cliente, entonces en la guía de remisión que él genere, deberá indicar los datos del propietario consignatario. Y esos son los datos que debe ir consignados, señores, como ustedes ven aquí. Es muy importante y ustedes tienen ahí la base legal, ¿no? ¿Ok? Luego, vamos a ir rápidamente, ojo que todos son puntos que están vinculados al tema de comercio exterior, ¿ok? No estamos tratando de irnos profundamente a la norma y ver todos los detalles, porque eso se puede tratar en otro vídeo, pero quiero que ustedes observen los puntos que están principalmente vinculados con las actividades de comercio exterior, ¿ok? Fíjense ustedes el artículo 21 del reglamento, el numeral 3.2. Es la no obligatoriedad de la guía de remisión transbordista ni remitente. Es muy importante. Este artículo 21 es más que importante, no solamente para las operaciones de comercio exterior, sino para las operaciones que se dan aquí en territorio nacional, ¿no? ¿Cuándo no voy a tener la obligación de generar guías de remisión y bajo qué contexto, ¿no? ¿Qué situación se tiene que dar para que no se vea obligado a la generación de guías de remisión transportistas o guías de remisión remitentes? Pero vamos a ir nosotros al contexto de comercio exterior. Fíjense el numeral 3.2 del artículo 21 del Reglamento de Comprobantes de Pago, o sea, la 007-129 es una. Se señala que no se exigirá guía de remisión remitente ni guía de remisión transportista en los siguientes casos. Y nuevamente el contexto de comercio exterior. El 3.2.9 dice que en el traslado de bienes que ingresen al país desde los terminales, desde los terminales portuarios del Callao, Paita, Salaberry, Chimbote, Pisco, pero mira cómo indica que ingresen al país, que ingresen, no que salgan, que ingresen al país, o sea, habla de una importación. Dice, traslado de bienes que ingresen al país desde estos terminales portuarios que ustedes están viendo ahí, ¿correcto? Y dice, ¿no?
de ese punto, esos terminales portuarios hasta, y miren el 3.2, 3.9.1, hasta los almacenes aduaneros o zona primaria con autorización especial, siempre que el traslado sea sustentado con el denominado ticket de salida, emitido por el administrador portuario y que dicho documento contenga como mínimo la siguiente información. Hay una información que le va a continuar, pero fíjense ustedes, o sea, aquí habla de que no necesitas guía de remisión remitente ni transportista si es que tú vas a, en este caso, como indica la diapositiva anterior, si tú vas a trasladar bienes, en el traslado de bienes que ingresan al país desde los terminales portuarios hasta los almacenes aduaneros o zona primaria. El tema es, ¿qué implica un almacén aduanero o zona primaria? ¿A qué se le denomina zona primaria? Señores, estos términos no están desarrollados dentro del reglamento de comprobantes de pago. Esto está desarrollado por el Decreto Legislativo 1053. Entonces, en la definición, en el glosario de términos del Decreto Legislativo 1053, ustedes van a encontrar la definición de zona primaria. Y ahí los he colocado para ustedes, fíjense, dice, la zona primaria es la parte del territorio aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales, centros de atención en frontera, para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías, las oficinas locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios acuáticos, terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye dentro de la zona primaria a los almacenes y dispositivos y depósitos de mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. La normatividad vigente es el Decreto Legislativo 1053, ¿no? Y que hayan sido autorizados por la Administración Aduanera. Entonces, la zona primaria son esas zonas autorizadas para efectos del desarrollo de ¿qué? De comercio exterior. Esa es zona primaria. Y esa zona primaria lo comprenden ¿qué? Los puertos y aeropuertos. Cuando hablamos de zona primaria hablamos de esas zonas, ¿no? De los puertos y aeropuertos. Entonces, técnicamente, si hablamos de un término aduanero, cada vez que te refieres a zona primaria, tú inmediatamente pensarás, puerto, aeropuerto. Solamente eso, esas zonas, no. También indica hay depósitos. Los depósitos, muchos hemos escuchado que hay en el Callao, por ejemplo, ¿no? Fuera del puerto hay zonas, depósitos. Esos también son considerados, desde el aspecto técnico, zona primaria. Entonces, si es que yo desde el puerto traslado el bien y lo traslado a cualquier parte, ¿no? Almacén, o estoy dentro de la zona primaria, no voy a requerir guías de remisión transportista ni remitente. ¿Ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Fíjense ustedes, pero ¿qué información debe ir dentro de este ticket de salida? Porque el ticket de salida va a poder sustentar ese traslado, ¿ok? Porque acá lo dice la norma. La información que debe contener es la información que aparece ahí en las diapositivas, fíjense ustedes. Ahí lo pueden ver, están desarrolladas con literales y con eso yo podré sustentar sin ningún problema. ¿Okay? Asimismo, también, ojo con esto, también no me va a exigir digamos, el hecho de generar guías de remisión, transportes ni remitentes cuando, nuevamente, ¿no? El traslado de bienes ingresen al país de los terminales de los puertos de Callao, Patas, Salaverry, Chimbote, Pisco, Hilo, Matarani, hasta cualquier punto del país, curiosamente, zona secundaria. Entonces, acá es, si ingresa al país a zona primaria y si ingresa desde los terminales portuarios también a zona secundaria, ¿no? Dice, siempre que el traslado sea sustentado con un ticket de salida, ¿no? Emitido por el administrador portuario y que dicho documento cuente con la información que está indicado, ahí los literales y el acápite también, el acápite que hemos visto anteriormente, ¿no? De manera impresa. Entonces, y acá, ¿cómo entenderíamos zona secundaria? ¿Qué zona es la secundaria? La zona secundaria es la parte del territorio aduanero que no comprende como zona primaria o zona franca. Recuerden que la zona primaria es la zona de aeropuertos, almacenes que están fuera de los puertos y aeropuertos, almacenes, también es zona primaria, y todo lo demás, ¿no? Será una zona secundaria. También la norma dice, bueno, no vas a requerir tu guías de remisión, remitente y transporte solamente un ticket si es que haces traslado de bienes
cuando ingresan por estos terminales portuarios a zona primaria, pero también no va a ser exigible si es desde estos de estos terminales portuarios a zona secundaria, como que ocupa todo, ¿no? Pero en la medida que tengas este ticket, ¿ok? Y que ese ticket de salida tenga la información señalada normativamente. Habría que recordar que también lo mismo, ¿no? Según el decreto legislativo 1053 en el glosario de términos, que es el artículo número 1, hace referencia a la definición tanto de zona primaria, zona secundaria y también zona franca, porque si se dan cuenta ustedes en este acápite, en este párrafo dice, ¿no?, que en tanto que sea en este caso generado o que sea enviado, perdón, a zona secundaria. Y la zona secundaria no comprende la zona primaria o zona franca. Y la zona franca es parte del territorio debidamente delimitada en la que las mercancías en ella introducidas se consideran como si no estuvieran dentro del territorio aduanero. Entonces, ese es un concepto que también hay que tomar en consideración para efectos de poder delimitar mejor en qué momento, ¿no?, qué parte, en qué lapso del traslado, ¿no?, yo no voy a tener la obligatoriedad de generar estas guías de remisión, remitente o transportista, ¿ok? Muy bien, estimados suscriptores. Miren, nosotros hemos tratado de dar algunos puntos, no son todos, evidentemente, pero esto nos anima para efectos de poder proporcionarles a ustedes más adelante mayor información respecto del uso de las guías de remisión en el contexto del comercio exterior. Hemos visto solamente algunos puntos que son relevantes también, y más adelante en otras lecciones vamos a tratar de ahondar más respecto de estos elementos que son indispensables para efectos de evitar cualquier tipo de contingencia tributaria. Habría que recalcar, como creo que ya ustedes lo conocen, que la guía de remisión tiene un valor probatorio muy importante en tanto que se quiera probar la fehaciencia de la operación. El traslado del bien se sustenta con las guías de remisión. En situaciones muy excepcionales, la norma ha señalado de manera taxativa y una por una en qué circunstancias se va a poder obviar la guía de remisión y solamente con, en este caso, el comprobante de pago poder sustentar ese traslado, en tanto que el comprobante tenga cierta información, o como en estos casos específicos que hemos indicado, por ejemplo, ahora último, el hecho de no tener la obligatoriedad de sustentar con una guía de remisión, pero sí tener otros documentos como el que les he mencionado, el ticket de salida. Esto es todo por el día de hoy, estimados suscriptores. Nos vemos pronto en una siguiente lección. Chao.